Yeshua no quebrantó el Shabbat. El tema que vamos a ver en este video es demostrar que Yeshua nunca quebrantó el día de reposo. Hoy en día muchos creen que los mandamientos del Creador están cancelados y obsoletos, especialmente en lo referente al día de reposo. Pero vamos a demostrar que Yeshua fue un defensor de la ley, es decir, de las instrucciones que el Creador dio a Moisés para su pueblo. Vamos a revisar aquellos pasajes de la Escritura que han creado confusión al respecto. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. Yeshua no quebrantó el día de reposo. Bienvenido a Hazak Behematz, esfuérzate y sé valiente. Espero puedas ver todo el video porque mereces conocer esta información. Guardar el día de reposo es un mandamiento que viene en la Biblia, como lo vemos en Éxodo 20:8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El Creador hizo especial este día al bendecirlo y santificarlo en el séptimo día. Génesis 2:2-3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Como podemos leer, 3 veces hace hincapié de que el día séptimo es especial. Hoy en día se piensa que el día de reposo puede ser cualquier día, o todos los días, o el día domingo. Pero la Biblia es muy clara al afirmar que se trata del día séptimo, Éxodo 20:8-10. Mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Elohim, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Levítico 23:3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Adonai en donde quiera que habitéis. Éxodo 35:2. 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Adonai. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Yeshua, o Jesús como lo has conocido, enseñó que la ley no está cancelada, todo lo contrario, él fue muy claro de que debemos aprender la ley y guardarla. Mateo 5:17-19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí Yeshua nos enseña que él no vino a abrogar la ley. Abrogar significa anular, cancelar o terminar. Yeshua dice que él vino a cumplir la ley, es decir, vino a ejercerla. Y nosotros como discípulos deberíamos seguir su ejemplo. También nos enseña que la ley será vigente hasta que pase el cielo y la tierra, es decir, hasta la restauración de todas las cosas que leemos en Apocalipsis 21. Y el versículo 19 dice que el que haga y enseñe los mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Estoy seguro que tú quieres ser llamado grande en el reino de los cielos. La clave está en guardar los mandamientos de Elohim. Ahora bien, se piensa que Yeshua vino a enseñar algo diferente a lo que está escrito en el Antiguo Testamento, pero Yeshua aclaró que todo lo que enseñó provenía del Creador, así que no pudo haber enseñado algo diferente a lo establecido por Dios mismo. Juan 12:47-50. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pero yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Si analizas conmigo, no solo se trata de confesar con tu boca que Yeshua es Salvador, también hay que ser obedientes a los mandamientos. En su primera venida su función no fue juzgar sino salvar al mundo, pero deja muy claro que seremos juzgados por sus palabras en el día postrero, que es una referencia al regreso del Mesías. Las palabras que Yeshua enseñó no fueron diferentes de lo que el Creador estableció en el Antiguo Testamento. Lo sabemos porque dice que lo que enseñó proviene del Padre. Entonces Yeshua confirma los mandamientos del Creador. Nunca enseñó que ya no debemos guardar Shabbat. Incluso Yeshua guardaba Shabbat tal y como el Creador lo ordenaba. Lucas 4:16.
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Acudir a la sinagoga en el día de reposo era un hábito, una costumbre para Yeshua, cumpliendo con el mandamiento del Eterno. También tenemos la referencia en Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Si revisamos el comportamiento de Yeshua con respecto al Shabbat, descubriremos que es compatible con lo que se enseña en el Antiguo Testamento. Yeshua acudía a la sinagoga a leer las Escrituras. Este mandamiento lo vemos en Levítico 23:3. Yeshua sanaba en el día Shabbat y hacía el bien. Esto es compatible con Isaías 56:2, que dice que en Shabbat hay que guardar nuestra mano de hacer el mal. Yeshua se dedicaba a los asuntos del Creador en el día de Shabbat, Isaías 58:13, por eso sanaba. En Shabbat debemos hacer la voluntad del Creador. Yeshua dijo que el Shabbat es para el beneficio del hombre, Isaías 58:14. En los Evangelios encontramos que el tema sobre el día de reposo fue uno de los principales conflictos entre Yeshua y los fariseos. ¿Por qué se presentaron estos debates? ¿Cuál era la razón principal del conflicto? Si analizamos este tema a detalle, descubriremos que el conflicto no estaba en si hay que guardar o no guardar el día de reposo, sino en el cómo se debía guardar. Los fariseos habían establecido reglamentos religiosos muy rigurosos que incluso no estaban en la ley del Creador, sino que habían sido añadidos por ellos. Yeshua los llamó mandamientos de hombres, en los evangelios se les conoce como tradición de los ancianos. Yeshua no rechazaba el día de reposo como lo estableció el Padre Celestial, sino que rechazaba la forma en la que era enseñado e impuesto el Shabbat por parte de este grupo religioso, con una serie de normas humanas que los fariseos consideraban tan importantes como los mandamientos del Creador. La Biblia registra lo que pensaba Yeshua acerca de estas normas de los fariseos. Mateo 23:4. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Yeshua consideraba que estas normas eran una pesada carga difícil de llevar. Marcos 7:9 les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Yeshua enseñó que al obedecer las normas de los hombres se invalidan los mandamientos de Dios, porque los fariseos habían dado más peso a su tradición que los mandamientos del Eterno, como también lo leemos en Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Esta afirmación nos enseña que la tradición que los fariseos habían transmitido eran algo muy diferente a la palabra de Dios. Yeshua consideró que estas tradiciones eran hipocresía porque eran una forma falsa de relacionarse con el Creador. Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Para comprender este tema, necesitamos saber cómo pensaban los fariseos del primer siglo y entender lo que Yeshua condenaba y por qué consideraba que se invalidaba la ley de Elohim. Los debates que Yeshua tuvo con los fariseos fueron porque él quería liberar el día de reposo de esas pesadas normas y restricciones para restaurarlo como un día de libertad y comunión con el Creador, como originalmente lo establece la ley. No dejes de ver el video completo porque vamos a analizar los pasajes clave de los evangelios sobre este tema y haré un esfuerzo por ser claro con esta exposición. El pensamiento fariseo y sus reglas. Primero quiero enseñarte algo que debes conocer y que es la evidencia histórica de las normas que impusieron los fariseos. Los fariseos imponían normas que no vas a encontrar en ninguna parte del Antiguo Testamento, porque eran normas que se transmitían de forma oral. De hecho, se les conoce como la ley oral y eran normas con las que los fariseos ejercían su liderazgo religioso en esa época. Veamos la diferencia entre ley escrita y ley oral. La ley escrita es la ley de Dios. Son mandamientos que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, que está conformado por la Torá y los profetas. En los evangelios se le llamó ley de Moisés porque fue Moisés a quien el Creador delegó para transmitir la ley al pueblo. Estos escritos son de inspiración divina.
Yeshua, Jesús, guardó la ley cumpliendo estos mandamientos. Transgredir la ley escrita, que es la voluntad del Creador, es considerado pecado por la Biblia. En la actualidad, esta ley escrita la encontramos en nuestras Biblias como Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco. Siempre se han transmitido de forma escrita. Es la ley a la que se refiere Yeshua cuando dice en Mateo 5:17, no he venido a abrogar, sino a cumplir. La ley oral. Son mandamientos que no vamos a encontrar en la Biblia. Se le denomina en los evangelios como tradición de los ancianos. No es de inspiración divina, sino que tiene su origen en la mente de líderes religiosos. Yeshua rompió y condenó estos reglamentos humanos y estableció que nuestro estándar de justicia está en lo que ordena Dios, no los hombres. Romper estas normas no es pecado. Estas normas no están en la Biblia, pero han quedado registradas en la literatura religiosa judía. Son mandamientos que fueron transmitidos de forma oral y a partir del siglo III se plasmaron por escrito en la Mishnah. Se le denomina como obra u obras de ley en el Nuevo Testamento y Yeshua les llama hipocresía. Estas normas orales eran repetidas y transmitidas de generación en generación dentro de la corriente farisea. Por eso adquirieron el nombre de leyes orales o Torah oral. Tiempo después, estas normas orales, por temor de que fueran olvidadas, se plasmaron por escrito en el siglo III en una colección de documentos llamada la Mishnah, que en hebreo significa repetición, y que de hecho sigue siendo la base fundamental para la vida judía ortodoxa hasta nuestros días. Incluso es la guía ideológica de la mayoría de las corrientes judías. Esto quiere decir que el judaísmo ortodoxo actual es la continuidad del fariseísmo en términos ideológicos. Y es importante recalcar que en la Mishnah vamos a encontrar mandamientos que no están en la Torah, en el Antiguo Testamento. La Mishnah consiste en 63 tratados que están clasificados en 6 temas diferentes o 6 órdenes, y uno de esos tratados aborda el tema de Shabbat, especialmente lo que significa quebrantar el Shabbat según las normas humanas. Si queremos entender el conflicto entre Yeshua y los fariseos sobre el tema del día de reposo, la Mishnah es el documento histórico que necesitamos. Vamos a hablar de diferentes pasajes de la Mishnah sobre el día de reposo y descubriremos la forma de legislar que tenían los fariseos y lo que para ellos significaba guardar Shabbat. Mishnah Shabbat, capítulo 1, párrafo 1, hablando de dar caridad en Shabbat. Si el pobre introduce la mano y deposita algo en la mano del dueño de la casa o si toma algo de aquel y lo saca, entonces el pobre es culpable y el dueño de la casa está exento. Y viceversa. Cuando en este párrafo habla de culpabilidad, se refiere a culpable de violar el Shabbat, y aquel que es culpable tenía que ofrecer un sacrificio por el pecado por este supuesto pecado. Los fariseos consideraban que sacar una moneda por la puerta para dar caridad a un pobre era violar el Shabbat porque se consideraba una carga, y según el fariseo no se puede llevar carga en Shabbat. Para no violar Shabbat y dar caridad, el pobre tenía que meter la mano por la puerta o la ventana y el dueño dejar caer la limosna. Hacerlo de forma diferente sería romper Shabbat. Este es solo un ejemplo, la gente tenía que vivir bajo este tipo de normas. Otro ejemplo lo vemos en Mishnah Shabbat, capítulo 1, párrafo 3. El sastre no ha de salir con su aguja cuando ya esté próximo al oscurecer, no sea que se le olvide y la transporte. Tampoco el escriba ha de salir con su pluma. Aquí se ponen 2 ejemplos de trabajadores que si por equivocación llevaban consigo su instrumento de trabajo estaban violando el día de reposo bajo las normas de los fariseos. Esto porque lo estaban transportando y desde su perspectiva implicaba un nivel de carga, aunque se tratara de una pluma o una aguja. Los fariseos basaban sus normas sobre qué era una carga según el versículo Jeremías 17:22, donde dice: «Ni saquéis carga de vuestras casas en día de reposo». Aquí se cae en el error de enseñar doctrina por un solo versículo. Los fariseos interpretaban que transportar una carga también incluye llevar dinero en una mano o una aguja. Esto por una interpretación exagerada del versículo. La palabra carga en hebreo es masá, y para la Torá no representa una aguja o una moneda, sino que el pasaje de Jeremías habla de transportar carga referente a mercancía, es decir, cargar de manera necesaria para buscar sustento.
Según la Torá, en Shabbat no se puede comprar, vender o transportar mercancía, pero no hay ningún problema por cargar algo que es de tu pertenencia. En la actualidad, los judíos ni siquiera transportan las llaves de su casa cuando acuden a la sinagoga, porque estarían rompiendo este mandamiento de la tradición oral. Te voy a enseñar otra ordenanza de la Mishnah que sería una violación del Shabbat para los judíos. Mishnah Shabbat, capítulo 7, párrafo 4. Si uno transporta paja igual a la que podría servir para llenar la boca de una vaca, es culpable. Esto quiere decir que una persona podía llevar paja solo si la cantidad era menor a la que cabía en la boca de una vaca. Si uno transporta alimentos como del tamaño de un higo, está obligado a ofrecer sacrificio por haber violado el Shabbat. Algo muy importante para entender por qué Yeshua condenó estas normas es porque son normas que no vienen en la Torá, pero fueron normas que los fariseos usaban para juzgar al pueblo. La gente tenía que vivir con estas normas, distorsionando su idea de quién es Dios y cómo las personas debían relacionarse con Dios. Ahora, ya que conocemos esta información, vamos a revisar uno de los pasajes del Evangelio en el que se presenta el conflicto entre Yeshua y los fariseos. Un evento en el que Yeshua cura a un paralítico en el estanque de Betesda puso a Yeshua en un conflicto abierto con los fariseos. Yeshua se encontraba en Jerusalén, vio a un inválido crónico, su enfermedad llevaba 38 años, estaba acostado en uno de los pórticos que rodean el estanque y sucede lo siguiente. Vamos a leerlo. Juan 5, 1 al 9. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yeshua le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aquí hay algo muy importante, se registra que este evento fue en Shabbat. Te hago una pregunta. En esta situación, ¿qué mandamiento de Dios rompió Yeshua? No hay ningún tipo de prohibición para sanar, para hacer la obra del Creador en el día de reposo, no hay ninguna prohibición para cargar un lecho. Pero veamos qué piensan los judíos con el pensamiento de los fariseos. Juan 5:10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Aquí hay una sentencia que ahora podemos identificar. No te es lícito llevar tu lecho. ¿Por qué era ilícito, ilegal llevar el lecho? Porque violaba las normas de los fariseos sobre lo que era carga en el día de Shabbat. El hecho de que el paralítico pudiera cargar su propio lecho era un milagro, era una obra maravillosa del Creador, pero fue condenada por los fariseos porque solo era permitido cargar paja del tamaño que cupiera en la boca de una vaca, ¿recuerdas? ¿Comprendes entonces por qué Yeshua condena esto? Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Aquí los fariseos no preguntaron quién te sanó. Lo que a ellos les interesa es averiguar quién le ordenó quebrantar una de sus tradiciones legalistas. Bajo su perspectiva, el hombre que había sido curado estaba transportando su lecho y con esta situación estaba violando el Shabbat. Así que los judíos no perdieron la oportunidad de señalar que al llevar su camastro estaba haciendo algo ilegal bajo sus propias normas. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Yeshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yeshua en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y avisó a los judíos que Yeshua era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Cuando los fariseos supieron quién era la fuente de la sanidad que experimentó el hombre, comenzaron a tomar medidas hostiles contra Yeshua al grado de querer matarle. También se registra que no se trató de un evento aislado, sino que se había convertido en un hábito para Yeshua quebrantar estas normas de los hombres para defender las normas de Dios. Según los fariseos y escribas, un hombre solo podía ser considerado observador de Shabbat si obedecía las normas legalistas, convirtiendo a los hombres en esclavos de estas normas.
Hay otro pasaje muy conocido que es cuando los discípulos de Yeshua arrancan espigas de trigo en el día de reposo. La situación es que Yeshua y sus discípulos pasaban en un día de reposo por unos campos de cultivo de cereal. Los discípulos tenían hambre y arrancaron espigas de trigo y comerse el cereal. Veamos, Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahora quiero preguntarte, ¿realmente es ilegal arrancar espigas para comer? ¿Es ilegal para el Creador o para las tradiciones de los fariseos? Por supuesto, se refiere a las tradiciones de los fariseos. No vas a encontrar en el Antiguo Testamento, en la Torá de Adonai, una prohibición de arrancar espigas, todo lo contrario. Deuteronomio 23:25. La ley de Dios dice: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Que es una forma de decir que puedes comer por caridad con la condición de no utilizar una herramienta para tomar más de lo debido. Usar una herramienta tendría otra intención, que no es saciar el hambre, sino acumular o comerciar con lo que es del prójimo, y ya no tiene una intención de caridad. Entonces la Torá lo permite, pero los fariseos calificaron esta acción de ilegal por sus normas legalistas. Veamos si esta norma aparece en la Mishnah. La Mishnah especifica 39 categorías de trabajo que estaban prohibidas en Shabbat. Mishnah Shabbat, capítulo 7, párrafo 2. Los trabajos principales son 40-1: sembrar, arar, segar, engavillar, trillar, desgranar, aventar, moler, cribar, amasar, coser, esquilar, lavar la lana, mullirla, teñirla, hilar, tejer, hacer 2 cordoncillos, tejer 2 hilos, separar 2 hilos, hacer nudos, soltarlos, hacer 2 costuras, desgarrar algo con objeto de hacer 2 costuras, cazar un ciervo, matarlo o despellejarlo, salarlo, curar la piel, pulirla, cortarla, escribir 2 letras, borrar con el fin de escribir 2 letras, edificar, demoler, apagar, encender, golpear con martillo, transportar de un ámbito a otro. Estos son los 40 trabajos fundamentales -1. En el caso de arrancar espigas tiene relación con las primeras acciones que vimos en este mandamiento de la Mishnah. Estas actividades, según la norma de los fariseos, estaban prohibidas en Shabbat. Lo que estamos leyendo aquí es, según la Mishnah, aquí especifica 39 acciones que se consideraban trabajo y que estaban prohibidas. Estas incluían segar, trillar, aventar o moler. Así que resulta evidente que los fariseos interpretaban arrancar espigas como segar, desgranar las espigas con las manos era trillar o quitar la paja soplando era aventar. Por lo que bajo la lógica de los fariseos, los discípulos estaban trabajando, aunque solo se tratase de una cantidad muy pequeña de cereal. Además, la labor que estaban haciendo no implicaba un trabajo remunerado, solo era saciar su hambre. Mishnah, capítulo 12, párrafo 2, el que ara en cualquier medida, el que tala o el que corta o el que poda en cualquier cantidad es culpable. La forma de legislar de los fariseos fue de una manera tan extrema, por eso Yeshua da una excelente respuesta, para declarar que eran inocentes al saciar su hambre, tomando como ejemplo la Escritura. Yeshua siempre se basó en lo que está escrito. Mateo 12, 3 y 4. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? La enseñanza aquí es estupenda. Nos enseña que aunque es verdad que había una prohibición por comer pan consagrado para el templo, en Levítico 24:9, no se debe establecer ley ni doctrina basándote en un solo versículo, sino que para juzgar es necesario complementarlo con toda la Escritura. En este caso no quiere decir que David estaba violando la ley de Dios, porque la Biblia aclara que no fue el pan colocado en la presencia de Dios, sino el que había sido retirado por panes recién horneados. Tú lo puedes comprobar en 1 Samuel 21:6. La cuestión es que David fue el ungido de Adonai, con todo lo que ello implicaba. Si estaba bien que David y su gente comiera el pan consagrado, ¿cuánto más uno mayor que es el Mesías y sus discípulos podían quebrantar la ley de los fariseos?
¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Otra aclaración es sobre los sacerdotes. Es sabido que el día que más trabajaban en el tabernáculo era en el día de reposo, pero no estaban violando el día de reposo, porque se trataba de un servicio a Elohim y no era para recibir sustento o remuneración. Sigamos. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Por falta de conocimiento, la teología actual ha enseñado que Yeshua quebrantó los mandamientos del Creador, pero esto no es así. Yeshua dijo que Él vino a cumplir la ley, no a cancelarla. Este es el problema de querer establecer doctrina de un solo pasaje o versículo. El cristianismo también tiene esta costumbre, enseñar versículos aislados, establecer tradiciones, sin comprobarlo o complementarlo con el resto de la Escritura. A los ojos del Creador, la misericordia es de mayor importancia que la obediencia legalista a normas de los hombres. Y de nuevo, Yeshua menciona algo que está escrito en el Antiguo Testamento. Cita Oseas 6:6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esta cita menciona que lo que quiere es misericordia y conocimiento de Dios. Y eso es lo que pretendemos a través de las raíces hebreas, conocer más del verdadero mensaje de los evangelios y conocer más de nuestro Elohim. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Otra declaración poderosa de Yeshua es cuando dice el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esta afirmación es contundente para todo aquel que cree que el día de reposo es para los judíos. Yeshua no enseñó esto. Yeshua está enseñando que el día de reposo fue hecho para el hombre. El día de reposo es diseñado para ser una bendición para el hombre. Se trata de un día de descanso físico, pero también un día dedicado para los asuntos de Dios, asuntos espirituales. El Shabbat es un día de paz, de poder y milagros, y fue dado por Elohim para servir al hombre. En cambio, los fariseos trataban el día de Shabbat como si el hombre hubiera sido creado para servir al Shabbat a través de sus reglas y no para que el día de reposo tuviera como propósito satisfacer las necesidades del hombre. Vamos a ver cómo concluye Yeshua su respuesta a los fariseos. Finaliza diciendo, Mateo 12:8. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esta declaración afirma la soberanía del Mesías sobre el Shabbat. Nos enseña que Yeshua es el medio con el que vamos a conectarnos con nuestro Creador. Lo que quiere decir que solo el Mesías tiene la autoridad de decir qué es lícito y qué no es lícito en el día de reposo, y no los escribas ni los fariseos. No es el hombre. Lo referente al día de reposo lo establece Elohim. Así podemos concluir que los discípulos no habían violado el Shabbat a los ojos de Adonai, sino a los ojos de los fariseos bajo las normas que ellos mismos impusieron. Fueron muchas ocasiones en las que Yeshua rompió las normas de los fariseos para enseñar y defender la forma correcta de entender la ley de Dios. Por eso dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. En Mateo 5:19-20 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí nos enseña que la justicia que debemos ejercer debe ser mayor a la de los fariseos. En este tiempo las normas de los fariseos eran consideradas muy altas, pero ante la enseñanza del autor de la ley, Yeshua, la palabra hecha carne, podemos ver que las leyes y normas del Creador son más altas aún y son perfectas. Y lo mejor es que no son una carga para nosotros. La ley de Dios se vuelve una carga cuando el hombre influye y establece sus propias reglas. Por eso dice Yeshua en Mateo 11:28-30,
Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo al que se refiere Yeshua es la correcta interpretación de la Torá, de la ley. Él nos enseña a cumplirla de forma correcta, y al hacerlo tendremos descanso para nuestras almas. Veamos lo que dice la Biblia sobre anular o agregar mandamientos. La Torá dice, Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Reflexionemos. En la actualidad, el Creador ha permitido que la Biblia llegue hasta nuestras manos. En la Biblia encontramos sus leyes y normas por escrito. Hay una razón de por qué tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque dice 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, de la misma forma que sucedió en el tiempo de Yeshua, líderes religiosos influenciados por doctrinas humanas establecen leyes y enseñanzas que no están en la Biblia, como el cambio del día de reposo al día domingo. Van en contra de los mandamientos del Creador si enseñan que ya no debemos guardar el día de reposo o que todos los días son iguales. Obedecer las leyes de Dios correctamente no es ser legalista. Ser legalista es imponer pensamientos e ideología humana y hacerlo pasar por mandamientos de Dios. Esta fue la razón por la que Yeshua condenó a los fariseos por su falta de entendimiento y su hipocresía. Yeshua nos ayuda a volver a la enseñanza correcta y a la práctica de la Torá de Dios según su voluntad plasmada en sus escrituras. Es verdad que el Creador es el Creador todos los días. Cuando lo necesitamos, Él está ahí. Yeshua dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Podemos acudir a Él en cualquier momento, cualquier día de la semana, con nuestra gratitud, con nuestras necesidades y preocupaciones, pero de la misma manera el Creador establece tiempos especiales y ha asignado un tiempo especial para reunirse con nosotros, un tiempo especial para establecer nuestra identidad como hijos de Elohim. El Creador apartó un tiempo para nosotros llamado Shabbat o Día de Reposo. El Día de Reposo fue hecho para el hombre. Yeshua no quebrantó el Shabbat, nunca estuvo en contra de las leyes de Dios. En cambio, estaba en contra de las normas legalistas que los fariseos imponían sobre el pueblo, significando una pesada carga para las personas que querían acercarse y conocer al Creador. Vamos a analizar también si el Día de Reposo es un mandamiento solo para los judíos. Eso lo veremos en el próximo video. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.